Buenos días, doctor Bonilla, un placer. Atentos estamos. Gracias, Gabriel, muy buenos días. La semana pasada habíamos hablado sobre el síndrome de la fatiga crónica. Como siempre, el tiempo resultó corto, y eso llevó a que personas, no necesariamente pacientes, llamen al consultorio buscando un poco más de satisfacciones a interrogantes que quedaron en el aire. Así es. Y vamos a hablar de ello, a distinguir entre el síndrome de fatiga crónica y lo que es la espasmofilia, por ejemplo, y hacer diferencias incluso con la charla que dio ayer el doctor Merino. Sí, Diego Merino estuvo ayer, sí, cómo no. Respecto de dolores de estómago. Así es. Que me pareció muy acertada en cuanto, qué importante es que la gente que escucha no tiene el deber ni el derecho de saber términos médicos difíciles, así es. Sino que lo que hablemos lo pueda entender, asimilarlo, recogerlo e incluso servirse de ello para en esta época de tan bajas y escuálidas economías poder ayudarse. Sí, señor, así es. Créeme que el agua de remedio en su momento es tan buena, pero si hay una orientación médica de hasta qué momento utilizar eso, indudablemente el paciente, el enfermo, se siente muy beneficiado. Desde luego, así es. El síndrome de fatiga crónica, decíamos, obedece, entre muchos factores, a problemas, por ejemplo, inmunológicos, que viene a alterar todo un hábitat de función neurológica, por decir algo, de función metabólica, hepática, por otro lado, de función a nivel de suprarrenales, por otro lado, que implica esta serie sintomatológica que habíamos dicho. En cambio, cuando hablamos de espasmofilia, vamos a hablar de una agrupación sindrómica en donde vamos a encontrar síntomas parecidos al de la fatiga crónica y que sin embargo vamos a ver que obedece a otras razones, como es, decíamos, el cansancio general, el estrés en términos generales, el insomnio, los dolores en general del organismo, dolores así indiscriminados. Uno amanece con dolor de la espalda y resulta que en la noche no ha hecho absolutamente nada. Así es, pero ni le han hecho tampoco. Ni le han hecho tampoco. Así es. Y le duele la espalda. Temblores que incluso se dan en la noche, muchas personas que tienen temor a dormirse porque aparece y le despierta un temblor terrible en el muslo, en la pierna, en la pantorrilla. Esa sensación de ansiedad que se da, esa sensación de opresión en el pecho, con la que mucha gente se levanta y con la que mucha gente teme ir a la cama, porque en el primer sueño, que llamo yo, ya se está quedando dormido y comienza a sentir un ahogo y se despierta sin poder respirar. Siente que el aire no le pasa de la garganta hacia abajo e indudablemente eso le pone en un estado de adrenalina que le impide luego recogerse en el reposo. Esa angustia con sensación, repito, de ahogo, que el paciente o la persona no sabe por qué es, no tiene problemas, está bien, no hay dificultades, y sin embargo siente esa sensación de ahogo, en especial en la zona del pecho, lo que se llama el plexo solar, donde hay muchas personas que hasta le da temor de que ahí le topen, ¿sí? Que energéticamente, entre paréntesis vale decirlo, está ligada íntimamente con una reflexión energética de un canal de energía que es el Renmai, el de la vasoconcepción, lo que implica toda la ternura del ser humano, lo que implica la entrega del ser humano. Esa zona del plexo solar suele sentirse atrapada, esclavizada, estructurada, arrinconada, encarcelada, cuando esa persona tiene una serie de resentimientos que no ha podido decirlos. Y comienza a reprimirse de esa manera y comienza a sentir esta sensación de ahogo que incluso llega el paciente a ser diagnosticado como asma, ¿sí? Y que no es más que ese estado de rumia, de dolor que carga muchas veces por año y que no ha sido capaz de perdonar o de perdonarse, ¿sí? Y que mucha gente, recuerdo alguna vez una paciente hablando de esto, decía que ella vivía mucho el dolor de una herida que le causó su esposo de hace muchos años. El esposo ya se había separado, el esposo había cambiado, era un buen tipo, un buen señor, un buen padre, pero ella no le perdonaba. Y me acuerdo que preguntaba esto cerca de Navidad,
y yo le decía que si había pasado durante 7 años con esa mochila del no perdón, del rencor, del resentimiento, qué mejor regalo no es que podía darle a él, sino darse ella. Correcto. En cuanto, por último, quitarse esa mochila, botarla hacia adelante, verla, pisarla, y saber que con eso iba a darse un tremendo regalo de poder caminar mucho más ligerito que lo que había estado casi que arrastrándose con esa mochila de piedras pesadas. Cuando uno hace esto, indudablemente va a dejar de sentir eso y va a llevarse y va a barrer con estos otros síntomas de los que hemos hablado y que se agrupa en esta palabrita espasmofilia. Cuando hablamos incluso de momentos que puede tener una persona de pérdidas de conocimiento durante el día, y le hacen electroencefalogramas y le hacen pruebas de azúcar, etcétera, y todo es normal. Y sin embargo el paciente tiende a presentar pequeñas lipotimias momentáneas que no son más que estos estrangulamientos de la llegada de oxígeno a nivel celular y que son causadas también por este estado de remordimiento de un sistema nervioso central que no está respirando su propio aire, y que en ese sentido estamos hablando de toda una agrupación sindrómica que se conjuga con estas emociones: depresión, angustia, resentimientos, cólera reprimida en general. Y muchos pacientes que les resulta tan difícil sonreír, porque viven cargando el agobio de la vida. Ya no resulta casi fluido, ¿no? Es un silogismo casi hablar de ello. Pero hay muchas seres humanas que no, se sienten casi reencarnados en el problema, ¿sí? Son gente que no saben que los únicos que no tienen problemas son los muertos, y que los únicos que sí debemos tener problemas somos los vivos, y que a cada uno de nosotros nos corresponde un problema que atañe a nuestra vida, y que los problemas de uno no son los problemas de Bill Clinton. Así es. ¿Sí? Entonces, mira, cuando llegamos a una situación así de esta agrupación sindrómica, que no obedece a problemas fisiológicos como tal o agresiones virales como tal, sino es la suma de estados de agobio, de estrés, vale sí decir que una forma de salvar esto, no la única, pero sí tomarlo en cuenta, es la famosa fórmula de magnesio-calcio, y que donde muchos pacientes se han olvidado, aparte de hacer ejercicio, de tener una alimentación adecuada en cuanto a alimentos vivos. ¿Cuáles son los alimentos vivos? Legumbres verdes y frutas, fundamentalmente, que son alimentos alcalinos. ¿Qué quiere decir esto de alimentos alcalinos? El organismo, cuando su sangre tiende a más bien, digámoslo en forma sencilla, tener un pH más bien ácido, el organismo tiende a las inflamaciones, a las enfermedades, a los dolores. Y cuando mantiene una dieta más bien alcalina, como son frutas y legumbres verdes, que es alimento vivo, siempre he dado el ejemplo de una lechuga cruda que está parada, fresca, viva, brillando, y a una lechuga cocinada. No puede ya pararse por sí sola. A nivel microscópico, molecularmente, vamos a ver energía que está ahí dispuesta a ser asimilada por otro órgano vivo, que somos en este caso nosotros. Alguno que otro muerto por ahí, pero en todo caso. O alguno que otro no tan vivo. No tan vivo. Pero en todo caso, cuando comenzamos a controlar eso, cuando yo no comparto mucho eso de decir qué veneno es el alcohol o qué veneno es el tabaco. Créeme que hay mucha gente que tiene corazones muy fuertes tomando vino. Hay una población en Italia que tiene el menor índice de problemas coronarios porque toman vino. El problema es los dos extremos. Qué delicia es fumarse un cigarrillo o una pipa en el momento de una tertulia. El organismo está produciendo una serie de endorfinas en esas circunstancias que resulta un placer hacerlo. A diferencia de la rutina y aburrimiento del vicio. Que definitivamente ya le lleva al individuo a tener casi una anulación de producción de endorfinas, y encima de eso a que se sumen dentro del organismo una serie de metales, una serie de elementos como el alquitrán, como el plomo, como la nicotina, no digamos, que definitivamente se van sumando. Yo quisiera que los grandes fumadores vieran lo que es la disección del pulmón de un fumador. No hablo de 20 años, yo hablo de 4 o 5 años en adelante. Que el rato que se mete el bisturí en el pulmón, lo único que sale es brea. Qué bárbaro. Se derrama brea, literalmente, como lo digo.
Yo me impacté la primera vez que vi eso hace muchos años y nunca me he olvidado. Me acuerdo el día, la hora y hasta cómo era ese cadáver. Ya. Vale decirlo esto porque mucha gente llega a enfermarse de toda esta agrupación sindrómica porque se vive muriendo de iras todo el día, no hace ejercicio, come mal y fuma. Entonces ese individuo jamás va a conocer lo que es la calidad de vida. Dejamos para un segundo momento hablar de qué es lo que nosotros debemos hacer en circunstancias así. Mira, qué importante es decir que respecto de esta agrupación de síntomas, esta llamada espasmofilia, ¿cómo pueden algunos problemas digestivos ser causantes consecuenciales de esta sensación de cansancio general, de sensación de estrés, de ansiedad, de angustia, de dolores en el organismo, por una mala proceso digestivo, por una mala educación respecto de cómo alimentarnos?